Gracias. Esta mañana nos acompañan en el estudio el maestro Carlos Arturo Baños, académico y analista, además del maestro Fernando Díaz Naranjo, también analista político. Maestro Baños. Buenos días, Ricardo. Maestro Díaz Naranjo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Bueno, pues rápidamente, maestro Carlos Arturo Baños, Carlos Slim en una aparición inédita, es un hombre que no acostumbra ofrecer conferencias de prensa, etcétera. Se presenta, defiende el aeropuerto y rompe este mito de que pues lo apoyaba o apoyaba a López Obrador. ¿Qué significa? Bueno, imaginémonos, mi estimado Ricardo, a qué nivel llegó la tosudez, el capricho de Andrés Manuel, que tiene que salir el ingeniero Carlos Slim a justificar el proyecto, y además lo dijo muy bien, no es un proyecto de 2 o 3 años, es un proyecto que arrancó en el 2001, 2002, lo dijo claramente el ingeniero Slim. Además, justificándolo con toda la toma de decisiones que se dio entre distintos gobiernos, niveles de gobierno, fuerzas políticas y sobre todo con el sector empresarial y el sector social. Se sigue cuestionando la legalidad justamente de los contratos, pero ya lo habíamos visto inclusive en una sesión anterior, en un programa anterior. Mira, Ricardo, esta es la carátula de uno de los 40 contratos de obra pública que constan en un portal de internet que es www.aeropuerto.gov.mx/contratos. Ahí vienen todos los contratos desde la convocatoria, todo el proceso de licitación, adjudicación directa o invitación restringida. Es una de las obras más transparentes que existen y aún así se siguen cuestionando. Ya lo habíamos dicho también en una anterior sesión. Lo comentaste directamente. Exactamente. De hecho, si quieren revisar los contratos, no se tienen que esperar a ningún proceso electoral. Ya están, son públicos. Y si encuentran algo ilegal, se lo vamos a agradecer mucho, que nos los haga de conocimiento. Pero imaginémonos a qué nivel, que siendo muy transparente la obra pública, aún así tiene que salir el ingeniero Slim para justificar esta obra. Maestro Díaz Naranjo, ¿qué significa esta aparición de Slim? Y sobre todo, la respuesta, me parece a mí, grosera y grotesca de López Obrador. Bueno, en principio, como bien lo señalas, es un hecho inédito que el ingeniero Slim tenga que salir para dar un posicionamiento que me parece que en el que coincidimos la mayoría de la población en este país. Ya lo dijo Slim, es una gran inversión, sería un retroceso. Es algo que está proyectado a hacer una gran inversión por años. Sí. Me parece que esa es la principal acotación con la que nos tenemos que quedar. Y la respuesta que da López Obrador me parece muy de bote pronto, sin pensarse. Y me parece que, bueno, en momentos electorales en los que estamos viviendo, seguramente tendrá sus consecuencias político-electorales. Una respuesta así, me parece que sin pensarla, sin muchos argumentos, de bote pronto y solamente tratando de ganar simpatías, me parece que debería escuchar un poco más a sus asesores. ¿Qué significa, por otro lado, pues que con este deslinde de Slim, buena parte de los empresarios que decían muchos que estaban con López Obrador, pues prácticamente dicen cuidado? Esperemos que así sea, Ricardo, porque como bien lo dijo el ingeniero, es una obra de una trascendencia tal, inclusive veámosla ahorita, claro, con base en el tianguis turístico que se está llevando a cabo, donde el presidente afirmó, con base en números, que México está ganando posiciones estratégicas en turismo. Este mismo año puede llegar al 6º lugar. Exacto, y además la inversión extranjera directa, que es importantísima. Si no tenemos un aeropuerto de esas dimensiones y de esa calidad, toda esa inversión extranjera y todo digamos, el proyecto de turismo a largo plazo se pueden caer. Esta es la falta de visión que tiene Andrés Manuel, porque no entiende lo que son políticas públicas de Estado que trascienden los sexenios y no entiende el detonante económico justamente del aeropuerto. Claro. Vamos a cambiar de tema. Maestro Fernando Díaz Naranjo, un tema que usted conoce muy bien. Los candidatos al Congreso están pidiendo protección al INE. Y el número de candidatos de todo tipo, desde el 8 de diciembre a la fecha, candidatos asesinados, llega a 80. Una cosa bueno, en principio alarmante. Me parece que sí es una situación alarmante, preocupante, porque no es contra un partido, una coalición, es de todos colores, de todos niveles. Y me parece que
el hecho de que se esté pidiendo la protección, que dicho sea de paso, los candidatos a la presidencia se desdeñaron, digamos, de esta protección, a pesar de que el INE hizo un protocolo al respecto, en coordinación, me parece, con la Secretaría de Gobernación. En otros niveles sí se está dando. Me parece que ese es un tema que debe de verse, que debe de darse la protección a quienes lo puedan estar solicitando, porque no es gratuito que lo estén solicitando. Ahí están las cifras que tú bien, manejas. Y lo más preocupante es que está permeando un tema de inseguridad, de preocupación en la población. Estadísticamente, cuando hay temas similares, bueno, pudiera repercutir, ojalá y no, en que la gente, bueno, tenga no el mucho interés en poder participar en política o inclusive en asistir a las urnas a votar. Claro. Ojalá y no. ¿Puede esto inhibir la participación? Pudiera inhibirlo porque la gente pudiera pensar que algo está sucediendo en el país, claro, y que dice, bueno, yo mejor no salgo a votar. Claro. Me parece que no llega tanto, pero sí se tiene que poner, no ha llegado hasta ahorita, pero sí se tiene que poner un alto en este momento. Claro. Maestro Carlos Arturo Baños, ¿qué hacer frente a la violencia? Este tema lo hemos tocado casi cada programa, porque sigue creciendo el número de candidatos asesinados y van desde el PRI, del PRD, o sea, de todos los partidos. Claro, porque lo que estamos viendo es que el crimen organizado está defendiendo sus territorios. Y como bien lo decía Fernando, el crimen organizado forma parte de una dinámica de las elecciones a nivel local, sobre todo a nivel municipal y a nivel estatal. En ese sentido, por eso, quienes llegan a solicitar más este apoyo son esos candidatos, esos políticos que se encuentran en zonas aisladas, anfractuosas, rurales, indígenas, que son de difícil acceso incluso para las Fuerzas Armadas. Quizá en las grandes ciudades el riesgo sea menos, pero ¿qué va a pasar con todos esos candidatos? Por supuesto que debe de haber un protocolo y debe haber presencia de las Fuerzas Armadas y policíacas en protección de ellos, y ya no digamos también de los que van a las gubernaturas. Recordemos el caso, a bote pronto, de Torre Cantú. Ahí en Tamaulipas. En Tamaulipas, hace justamente casi 6 años. Bueno, vamos a cambiar de tema. Déjeme decirle que hay un portal que es anónimo, no sabemos quiénes están detrás de ese portal, que se llama PGLeaks. Y está dando información, pues caliente, así se le llama en el argot periodístico, es decir, información dura, que es difícil de rebatir, pero que pues hay que manejar con cuidado, precisamente por el tema del anonimato. Maestro Díaz Naranjo, se vincula a partir de información que da este portal, da a conocer algunos cheques y demás, a López Obrador, a familiares de López Obrador con el crimen organizado. ¿Cómo debemos tratar este tema? ¿Le debemos tomar en cuenta o no? ¿Qué hacer frente a este tipo de informaciones? Bueno, primero yo creo que hay que tener ciertas reservas y cuidado con la información, pero eso no da hincapié a que la hagamos a un lado. Exactamente. Sino me parece que con esas reservas y para no salir a decir, sobre todo por parte de las autoridades, si es verdad o no, se tiene que, me parece, que seguir las líneas de investigación correspondientes y hasta que no se llegue a la profundidad de los asuntos ahí descritos en este portal, hasta entonces me parece que sí pudiera haber un posicionamiento de las autoridades e inclusive pues, actuar en consecuencia. Claro, a mí me parece que es muy importante, un buen tema. Tatiana Cloutier, que le maneja la candidatura a López Obrador, dijo que iba a dar a conocer en horas. Ya pasaron días y semanas y no han podido. ¿Quiénes estaban detrás de este portal? El propio portal, en una entrevista con Carlos Loret, dijo, a ver, nosotros somos gente que nos interesa el periodismo y que no tenemos consigna, etcétera. ¿Cómo manejar el tema, maestro? Cualquier indicio debe ser tomado en cuenta para el inicio de una investigación. Obviamente hay que respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, sí, pero cuando hay que recordar también que otros sitios como Anonymous también han llegado a manejar información que resulta ser cierta a la larga. Sobre todo cuando se tienen algunos antecedentes, recordemos el caso de Lázaro Manzón y de Abarca, justamente, que en un principio se había dicho que tenían nexos con el narco, nadie lo creyó hasta que pasó lo de Ayotzinapa, y también el caso de Salgado, del exdelegado justamente de Tláhuac, donde nadie vio cómo creció el narco y de repente ya teníamos un cártel. En ese sentido, creo que vale la pena tomarlo en cuenta como indicio
y esperar a ver qué dicen las autoridad investigaciones, por supuesto. Muy bien. Maestro Carlos Arturo Baños, gracias. Gracias a ti, Ricardo. Maestro Díaz Naranjo, gracias. A ti, Ricardo. Que tengan buen día. Gracias. ¿Qué le parece? Un estupendo debate. Mire, antes de ir a la entrevista con nuestro invitado de hoy, vamos al clima electoral con Diego Landín. Ya sabe, hay elecciones en otros estados.